Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos este multiplicador de entradas HDMI 4K. Será una buena opción para nuestros televisores que solo tienen una entrada HDMI y queremos conectarle más. Comencemos. Es una muy buena pregunta, la verdad. En la caja nos indicará que funcionará tanto en 4K, 2K y Full HD. Además que tendremos 3 puertos HDMI disponibles para conectar cualquier otro electrodoméstico. Además de que nos vendrá con un cable HDMI de 50 centímetros. Pero vistas las características principales, comencemos con el desempaquetado. Señor Calamardo, venga a ver. La verdad es que es un unboxing bastante sencillo, puesto que tendremos solo este multiplicador de entradas HDMI. En cuanto a los materiales de construcción, nos encontraremos con que todo está hecho de plástico. Pero eso sí, el cable HDMI que trae es bastante grueso. Y al retirar los plásticos veremos que este es el modelo 4K Ultra HD y que podremos seleccionar cualquiera de las 3 entradas con un simple botón. Además que se prenderá una luz LED en color rojo, la cual nos indicará qué entrada HDMI estamos visualizando en el televisor. ¡Qué agradable sujeto! Hasta el momento este producto parece muy prometedor, pero vayamos a hacerle unas pequeñas pruebas para ver si es realmente útil y si cumple con lo que promete. Eso sí me interesa. Finalmente lo tengo conectado a 3 Stick TV que tenía en la casa. Y como apreciarán, tengo el televisor puesto en HDMI 1. Y ahora que está todo listo, procedamos a conectarlo y a ver qué tal se desempeña este multiplicador de entradas HDMI. He enumerado las Sticks TV de acuerdo a las entradas en las que está conectada para ver si tiene algún problema en cuanto al orden que nos indique el aparato. Un punto bueno de este multiplicador de entradas HDMI es que no necesitaremos conectarlo a la corriente, simplemente lo tendremos que conectar al puerto HDMI del televisor y este se alimentará de la energía que brindan los puertos HDMI, lo cual es realmente genial para que no estemos conectando otro accesorio a la pared y así evitemos más cables. Y como pueden apreciar, al momento de conectarlo inmediatamente se prende un LED rojo, el cual nos indicará cuál es la salida HDMI que estamos viendo en el televisor, que en este caso sería la entrada 2. Y ahora vayamos a hacer unos pequeños cambios para ver qué tan rápido pasa de entrada HDMI en entrada. Como podremos ver, ahora estamos en la número 2, lo cual nos indica el LED, y ahora pasaremos a la número 3. La verdad que el cambio es bastante rápido. Ya veremos cómo pasamos a la 1 sin ningún problema. Algo que me gustó es que se mantienen las salidas de Dolby Audio y Dolby Vision, así que no perderemos calidad de imagen ni de sonido. Y lo bueno es que esto aplicará a las 3 entradas HDMI. En este momento estamos con la entrada HDMI 2, así que en el momento de coger el mando de la Stick 2, la verdad es que funciona sin ningún problema. Y ahora vamos a cambiar a la entrada HDMI 1. Aquí tuve un pequeño tropezón, y es que al momento de conectar las 3 sticks, estas literalmente no querían reproducir ningún contenido, y si reproducían, máximo reproducían 2 al mismo tiempo, no las 3 al mismo tiempo. Esto no sé a qué se debe, la verdad lo probé otras veces, pero casualmente también mi internet estaba presentando fallas. Pero también podría darse a que el multiplicador de entradas HDMI puede generar una interferencia en las sticks. Lo he probado un par de veces más y siempre tengo los mismos resultados. Puedo hacer que funcionen 2 al mismo tiempo, pero la tercera literalmente se queda cargando y no pasa nada. No sé si vaya a ser problema del stick o del multiplicador, pero como vemos en este instante tengo conectadas 2 sticks y la verdad es que funcionan muy bien. Y voy pasando de una a otra sin ningún problema. Por lo cual en mi caso yo les podría decir que sí me funcionó genial con 2, no con 3. Y un detalle que me olvidaba mencionar es que este multiplicador tendrá un identificador de señal que detectará la señal en el caso de que apague una stick o la desconecte y se pasará automáticamente a la entrada HDMI que esté emitiendo señal. Y esto de forma automática, lo cual es muy bueno, ya que no tendrías que levantarte a estar presionando el botón. En el caso de que estés jugando a la Play, apagues tu Play y quieras ver con tu TV Box algo, literalmente solo apagarás el Play y el multiplicador, al detectar que no hay la señal HDMI, cambiará automáticamente a tu TV Box o a tu DVD o a cualquier otro aparato que esté emitiendo la señal HDMI. Pero ahora vayamos a recopilar los puntos positivos y negativos de este multiplicador HDMI. Empecemos por los puntos positivos, y es que no tendremos que conectarlo a la pared ni a ninguna fuente de alimentación para utilizarlo. El segundo punto es que al ser la versión 4K no perderemos resolución de imagen ni de sonido. El tercer punto es que cambiará automáticamente al momento de detectar la señal HDMI.
Y el cuarto punto también es su precio, ya que rondará los $7. En cuanto a puntos negativos, la verdad el único que le encontré es el que ya les mencioné un momento atrás, cuando conecto las 3 sticks y una no me funciona, pero luego funciona muy bien, incluso conectados con 2 sticks. Por lo cual si tu televisor solo tiene una entrada HDMI, esta será una muy buena opción. Sí. Por lo cual yo le daría a este multiplicador HDMI una puntuación de 8 de 10. Sin duda alguna, Billy. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.